transporte, vamos entonces a observar que va a salir el calcio de la célula y va a entrar el sodio. Pero este sodio va a entrar a un favor de gradiente electroquímico. Y esta entrada del sodio, este gradiente electroquímico, va a permitir entonces la fuerza necesaria o la energía necesaria para que pueda salir el calcio hacia el exterior de esta célula. Entonces, de esta forma, entraría el sodio a la célula y saldría el calcio. ¿Okay? Caso contrario, entonces, pasa con este tipo de transportador o con el cotransporte de sodio-glucosa. Este tipo de célula, o mejor dicho, la célula intestinal es el que usa este tipo de transporte, en donde me permite que el intestino pueda absorber la glucosa. Entonces, ¿cómo lo hace? Utilizando el transportador sodio-glucosa. En la pared del intestino vamos a tener este tipo de transportador en la célula de la pared intestinal. ¿Okay? Entonces, va a entrar, una vez que usted ha recibido alimento, ese alimento que ya es deglutido, pues esa glucosa que está en ese alimento va a entrar a partir de este transportador. Entra la glucosa, pero va a entrar gracias a que el gradiente electroquímico, ¿okay?, que se produce por la entrada del sodio permite un diferencial que me entra, o esa energía, ese diferencial me da energía para que entre entonces la glucosa hacia el citosol de esa célula intestinal. Y así lo explicamos acá. Entonces decimos que el transporte de glucosa o de aminoácidos también utilizan este tipo de transportador. Me permite o lo hace a favor de un gradiente electroquímico que lo hace precisamente la entrada del sodio. Y una vez que entra el sodio, va unido entonces o va a dar esa fuerza, como lo dije anteriormente, que me permita entrar esa de glucosa al intestino. ¿Okay? Una vez que entra la glucosa al intestino o a esa célula intestinal, ¿qué va a pasar? Esa glucosa vuelve a salir, ¿okay?, pero lo va a hacer entonces por la cara basal de la célula intestinal y va a abandonar así entonces a la célula, pero por una difusión facilitada. Hasta aquí entonces hablamos de lo que es transporte activo y transporte pasivo. Vamos a pasar ahora a hablar de lo que es endocitosis y exocitosis. La endocitosis son los procesos que utiliza la célula para tomar o para captar o para agarrar todas esas partículas que están en el medio externo y que de una forma de invaginación pueden entrar a través de, una vez que se invagina esa membrana, pueden entrar hacia el interior de la célula. Es como si la estuviera deglutiendo, es decir, la va a ingerir. Y los procesos de exocitosis, por el contrario, son todos aquellos procesos, todos aquellos mecanismos que utiliza la célula que están contenidas dentro de una vesícula y que me permite sacarlas, verterlas hacia afuera, hacia el medio extracelular. ¿Okay? Ahí hablamos como si estuviera desechando, entonces básicamente. Todos estos desechos o todos esos productos que va a expulsar la célula, en su mayoría están contenidas en vesículas, son vesículas citoplasmáticas que se encuentran obviamente en el citosol de la célula, que están en el interior de esa célula, y que vamos a ver cómo se une esa vesícula hacia la membrana plasmática, de forma que pueda entonces vertir todo ese líquido o todas esas macromoléculas hacia el exterior. Entonces, aquí tenemos cómo y observamos cómo la membrana, en el caso de la endocitosis, se une a la vesícula que está aquí afuera, observen, y entonces penetra todos estos productos hacia el interior de la célula. En el caso contrario de la exocitosis, que es lo que tenemos aquí abajo, observamos cómo esa vesícula, fíjense que
se puede unir. Se puede unir la membrana y pueda sacar, ¿ok? Esa endocitosis y exocitosis, pues la vamos a diferenciar. Ambas pueden ser fagocitosis o pignocitosis. ¿Cómo es eso? Cuando hablamos de fagocitosis, decimos que van a introducir a la célula, pueden ser microorganismos o restos celulares, ¿ok? Pero en forma de vesículas se unen. Y cuando hablamos, es decir, estamos hablando de solutos. En cambio, cuando hablamos de pignocitosis, vamos a decir entonces que la célula va a ingerir líquido. O pueden ser partículas, en el caso, por ejemplo, de virus, que son muy pequeñas y que se revierten en vesículas. Y utilizamos unas proteínas llamadas clatrina para este caso. Aquí lo vamos a observar. Vemos entonces en el GIF que tienen arriba, ¿verdad? Cómo esa célula, ¿ok? Va a ir sacando, ¿ok? Todo esto que tienen aquí. Y en el caso de la pignocitosis, ahí vemos cómo una pequeña virus, que en este caso tenemos un virus, se mete dentro de la membrana y es envuelta, ¿okay? Y ingerida, entonces, dentro de la célula. Vamos entonces a echar un breve recuento o muy rápido resumen acerca de los tipos de transporte. Recuerden que tenemos una bicapa lipídica en donde está conformada por fosfolípidos o dos capas de fosfolípidos, ¿ok? Y dentro de esa bicapa lipídica tenemos estructuras, que son estas estructuras que están observando aquí, que me van a servir entonces de transporte. ¿Cómo lo hacemos? Estas proteínas que abarcan toda la superficie de la membrana, es decir, ambas caras, me sirven entonces de canales, es decir, permiten entonces el paso de iones, y ahí hablamos entonces de una difusión facilitada, y este es el caso de un canal iónico. También tenemos una difusión simple. Recuerden entonces que pueden entrar moléculas que sean hidrofílicas. ¿Okay? Entonces, cuando tenemos moléculas que son más grandes, utilizamos lo que son los transportadores. Y hablamos de un transportador activo cuando necesitamos la energía de ATP para poder activar este transportador y me permita la salida o la entrada de moléculas o de iones. ¿Okay? Bueno, hasta aquí entonces llegamos al final de nuestra clase y nos veremos en otra oportunidad.